Hala aku boleh 20 kota banyak ciri perhal nacarin cuni mana mata ya sering Tawari nasa kagak. Bueno, yo me encuentro en esta noche aquí en Queens. Hoy en la noche va a haber el quinto Festival de Capa Raimi, organizado por Sisa Pacari y Gorayev y Asociados. Vemos la participación ya de algunas personas en esta noche, los niños, sobre todo de diferentes provincias, residentes aquí en la ciudad de Nueva York, aquí en los Estados Unidos. Hay muchos ya niños con su traje tradicional de cada uno de los pueblos. Vamos a vivir una experiencia, vamos a ver si hablamos con algunos niños y niñas y los padres de familia. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Sonia Orellana. Soy maestra de manualidades en Sisa Pacari. Estoy trabajando en este momento haciendo un centro de mesa para la mesa de los jurados. Hemos hecho varios adornos para tratar de quedar hermosa esta noche, para que los niños se diviertan y ellos son los festejados. ¿De qué parte de Ecuador? Yo soy de Daule, pero me he criado en varias partes del país. Sí, las manualidades es para adultos. Los niños van a hacer danza, guitarra, quena, zampoña, diferentes tipos de actividades que hay para niños. Y yo me encargo de los adultos, de las mamás, de los papás que quieren aprender a hacer bordados, tejidos, hacemos carteras, de todo. ¿Y cómo es la participación de los padres? Bastante buena, son excelentes, son una maravilla. ¿Y hay muchos adultos y niños que van a participar? Especialmente niños, niñas, niños que danzan en el centro, tocan guitarra y diferentes instrumentos que ahí enseñan. Ya en el Ecuador, ¿usted trabajaba en las manualidades? Yo desde muy joven asistí a todo taller que había de artes manuales, en reciclaje, tejidos, corte, de todo. No, aquí también he hecho varios cursos en diferentes sitios. Entonces allá estudié el colegio, parte de la universidad. Entonces al venirme acá a este país, cuando yo llegué, he trabajado en varias cosas, pero se me dio la oportunidad de ser miembro de Sisa Pacari y estoy siendo voluntaria también ahí. Siempre me gustó compartir. Desde Ecuador yo he venido trabajando con diferentes personas, niños, adultos, para enseñar lo que sé. ¿De qué parte de Ecuador? Azogues. ¿Ustedes vinieron con la danza? Sí, vengo con mi grupo de danza a participar aquí. ¿Cómo se llama la danza? Huipala Tierra Andina. ¿Pero son de los niños o de los adultos? Mezclados entre niños y jóvenes. ¿Cuál es el tema de la danza? El tema de la danza es seguir cultivando nuestras culturas, enseñando a nosotros como padres a los niños para que tengan ese valores y conocimiento de hacer acá. Así eso es con mucho orgullo y más que todo antemano, pues primeramente dando gracias a Dios y al mismo tiempo la voluntad de los muchachos, el empeño que le ponen para hacer lo que es la cultura. Les pedimos un fuerte aplauso. Antes de comenzar esta ceremonia, pido a ustedes ponerse de pie y pedimos un minuto de silencio por todos aquellos hermanos migrantes que para poder cumplir el sueño americano no llegaron hasta aquí.
¿De qué parte de Ecuador? De Vivian. Ya, ¿y cuánto tiempo aquí en este país? Desde que, bueno, nací aquí, pero yo digo que soy de Vivian porque mis papás son de ahí. Sus padres son de Vivian. Están colaborando con Sisa Pacari. Sisa Pacari está haciendo hoy día el 5º evento de el Kappa Crime, como le dicen, la fiesta del nacimiento. Entonces están celebrando esta noche con todos del centro y invitaron a otros diferentes grupos de danza que participen también. Preparamos el canelazo ecuatoriano con canela, con limón y con el chumil ecuatoriano, obvio. Y aquí colaborando con la señora de Sisa Pacari, Pani Guadalupe, y con los abogados del Goraya. ¿Pero esto le emborracha o no? Ah, bueno, depende, si es que usted sigue, y si no, no. ¿Y cómo aprendió a preparar? Ah, bueno, aprendí, o sea, me enseñaron los mayores, o sea, mi mamá. ¿De qué parte de Ecuador? Yo soy de la parroquia Cojitambo. ¿Qué tiempo aquí? Llevo 15 años aquí en este país. ¿Lo extraña el Ecuador o no? Oh, extraño mucho a mi querido Ecuador. Y más cuando hace el shumir. Y más cuando hago el shumir. Extraño el shumir ecuatoriano. El canelazo, ¿no? El canelazo ecuatoriano. Muchos saludos a todos que nos ven. Ok, gracias.